bueno que estás ahí en tu programa Jóvenes con Visión. En este día tenemos unos invitados muy especiales, porque es un día muy especial. Hoy tenemos con todos nosotros a nuestro amado apóstol Hercilio García y Alcedo Cruz. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, gracias Señor. ¿Y tú cómo te encuentras? Bendecido por la gracia de Dios. Es un placer tenerle a ustedes aquí en este programa. Ya nuestro hermano Hercilio García nos había acompañado y Alcedo Cruz nos acompaña hoy con Hercilio. Hercilio siempre anda con personas porque él siempre quiere andar acompañado para darle esa gracia que él tiene. Así es. Y cuéntame, ¿de qué vamos a hablar hoy? Bueno, hoy vamos a hablar del tema que hemos traído es oyendo la voz de Dios. Oyendo la voz de Dios, interesante tema y que muchos se necesitan en este tiempo. Exacto. Donde muchas personas andan por su propia cuenta y desean escuchar la voz de Dios. Así es. Arranque, Silvia. Amén. ¿Por qué este tema? Como tú terminas de decir, es un tema muy importante en este tiempo, porque es un tiempo donde muchas personas se han acostumbrado solamente a ver la manifestación. Amén. Muchos se quedan en hablar en lengua, el don de interpretación de lengua, el discernimiento de espíritu. Pero ¿qué sucede si nosotros no escuchamos la voz de Dios? Debemos de escuchar la voz de Dios, porque la voz de Dios cuando viene es la que te da la dirección. La voz de Dios es la que te instruye, la voz de Dios te habla y te instruye en el propósito, en el plan que Dios tiene para ti. Entonces, por eso es la importancia de que tenemos que escuchar la voz de Dios. Amén. Y para esto yo quiero tener una palabra que está en el libro de los Hechos, en el capítulo 9, y en su verso 3 dice: mas yendo por el camino, hablándose acerca de Pablo, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente les rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: soy yo, Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Y él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debe hacer. Amén. Es decir, que ¿qué sucede si el apóstol Pablo solamente recibe la manifestación? Él dice que le rodeó un rayo de luz. ¿Qué sucede si el apóstol solamente recibe la luz, recibe la revelación y no escucha la voz de Dios? Él podía haber dicho: bueno, me salió el diablo, porque tú sabes que dice que lo tiró al suelo, dice que quedó ciego. Si no escucha la voz de Dios, él podía decir, ¿verdad? Y en vez de dar testimonio de Cristo, podía haber dado testimonio de otra cosa. Sí. Pero ahí mismo viene, fíjate que la voz de Dios trae un mensaje. Amén. Ahí mismo, entonces el Señor le dice, cuando él pregunta: ¿quién eres, Señor? Le dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Tú sabes que Pablo era un perseguidor de la iglesia. Pablo torturaba a los cristianos, Pablo mataba a los cristianos. Dice que Pablo estaba ahí cuando mataron a Esteban. Amén. Y vemos cómo entonces Pablo recibe, ¿verdad?, no solamente la manifestación, no solamente la visión, sino que también recibe la palabra que Cristo, el mensaje que Cristo le traía a su vida y el propósito que Dios tenía con Pablo. Amén. Por eso la importancia de escuchar la palabra que sale de la boca de Dios, que dice que no retornan al vacío, sino que hacen el efecto por la cual Él envía. Entonces, ¿qué sucede? Que en este tiempo muchas personas andan atrás de la manifestación, andan atrás de lo que pueden ver, pero es importante que nosotros escuchemos la voz de Dios. Porque Dios tiene un mensaje para ti, Dios tiene un mensaje para ti personalmente. Dios quiere hablarte personalmente a ti. Si escucháramos a Dios, si escucháramos la voz del Espíritu Santo, que todavía habla como en aquellos tiempos, las cosas fueran diferentes. ¿Verdad? Todos nosotros entendiéramos el plan y el propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros. Amén. Algo importante. Amén. Gloria al Señor. Y cuéntame, mi hermano, ¿qué puedes contarnos respecto a esto, siguiendo el tema? Este es un tema, yo diría que este es un tema de mayor importancia en el tiempo que estamos viviendo. Y como tú decías, jóvenes con visión. A mí me apasiona mucho como joven, porque estamos frente a una generación que es una generación que está exigiendo más. Entonces, nosotros no podemos empoderar a esta generación
con metodología pasada. Ay. Sino que nosotros debemos de empoderar a esta generación para que siga con el manto de los hombres de Dios que están en este tiempo, con una palabra presente y precisa, con una palabra que es la palabra que Dios está hablando en el momento. Como líder yo tengo que tener la capacidad espiritual para saber qué Dios está hablando en este momento, para traer la voz de Dios a la tierra. Amén. No hablar lo que Dios habló ayer, porque la palabra, el maná de ayer, el gusano hoy. Entonces hoy necesitamos un maná fresco, necesitamos un maná nuevo. Amén. Entonces es necesario que todo líder sepa escuchar la voz de Dios correctamente. De acuerdo. Mira, algo que a mí me llama mucho la atención es que el profeta Zacarías es uno de los profetas, cuando nosotros leemos en la Biblia, que tenía mucha experiencia en cuanto a visión. Vemos que Zacarías tiene experiencia cuando ve 4 cuernos, tuvo una visión donde él ve 4 carpinteros, pero siempre que Zacarías veía una visión, Zacarías preguntaba qué significa la visión. Amén. Y un ángel le decía, así dice Jehová el Señor, y le expresaba la visión a Zacarías. Amén. O sea, vemos que Dios no se mueve por moverse. Tú no vas a ver un ángel solamente porque tú lo viste, porque se te presentó, sino que cuando un ángel se mueve del cielo viene con un propósito, viene con una misión. Amén. Amén. Me parece muy bien lo que me han estado diciendo en estos tiempos críticos, tiempos decisivos, donde sabemos que la venida del Señor está cerca. Ella está esperando una iglesia que escuche su voz. Y qué difícil se torna saber que hay muchas personas que no escuchan la voz de Dios dentro de la iglesia. Usted como apóstol, como pastor de su congregación, sé que a muchas personas se les ha acercado a buscar dirección. Cuando muchas veces Dios quisiera hablarle a ellos mismos, pero no puede hacerlo porque ellos están tan ocupados, o quizás Dios no le habla porque ellos no van a obedecer cuando Dios le hable. Cuéntanos un poco sobre esto, por favor. Sí, fíjate, Dios tiene muchas formas de hablar. Amén. Muchas veces nos habla a través de su palabra, la Biblia, ¿verdad? Y muchas veces nos habla personalmente. Por ejemplo, una forma de Dios hablarle a una persona cuando llama es algo que Él te ministra a tu mente de una manera tan especial, de una manera que tú no puedes soltar eso. Eso no te deja, eso de día y de noche está dentro de tu corazón, es lo que te maneja, es lo que te mueve, es lo que te apasiona. Es una pasión, es algo sobrenatural que muchas veces no sabemos con palabras explicarlo, pero sí sabemos que Dios está hablando y ahí mismo en tu corazón Dios pone lo que Él quiere que tú hagas. Porque el Espíritu Santo habla, el Espíritu Santo se mueve. Dios tiene boca, Dios tiene oídos, Dios tiene manos, Dios está vivo. Entonces, como nosotros humanamente hablando, muchas veces no entendemos a Dios, la naturaleza humana a veces hasta estorba el propósito de Dios. Y por eso necesitamos la guianza del Espíritu para que entonces nosotros podamos escuchar la voz de Dios. Y cuando seamos ministrados por el Señor, entonces Él va a venir con una presencia, con un poder, con una gloria, y tú vas a ser impactado. Esa gloria te empodera, esa gloria te toma, esa gloria te maneja, esa gloria te dirige, esa gloria entonces te manda el propósito. Y tú sabes y estás convencido de que lo que tú estás haciendo es verdad, que es lo que Dios te ha mandado a hacer. Amén, eso es verdad. Y podemos ver, mi hermano, por ejemplo, que hoy en día Dios quiere levantar una nueva generación, como tú nos acabas de decir, pero una generación que escuche su voz. Yo estoy 100% de acuerdo con el apóstol. Dios habla de diferentes maneras. Por ejemplo, Dios no habla a nosotros audiblemente. Dios no habla a través de su palabra. Dios no habla a través de ángeles. Dios no habla a través de la creación. Amén. Dios no habla a través de los dones del Espíritu, que son el don de la palabra de sabiduría, la palabra de ciencia, la palabra profética. Dios no habla a través de la lengua y la interpretación de lengua. Dios no habla a través de seres humanos, por ejemplo, el apóstol. Amén. Dios me habla a través del apóstol. Y a mí me ha hablado cantidades de veces, que después de eso te voy a decir, sigue para Bueno, allá, sigue para allá. yo en lo particular, yo soy una persona que he conocido que Dios tiene un orden. Amén. Y yo he entendido que cuando Dios habla, trae orden a través de la cabeza.
yo le hablo algo con el Señor y el Señor me dice algo mío, confírmame a través de mi papá. Amén. Confírmame a través del apóstol, confírmame a través de porque es la cabeza. Amén. Cuando Dios trae una palabra a mi vida, tiene que revelársela a Él. Amén. Porque si no se la revela a Él y yo me voy a hacer algo, entonces estoy fuera del orden. Entonces es necesario que escuchemos la voz de Dios tan precisamente. ¿Por qué? Porque hoy vemos muchas cosas. Por ejemplo, yo veo que hoy yo me congrego, un ejemplo, en la congregación con mi padre espiritual. Dios me da una revelación a mí de que levante una congregación. Si Dios no le revela a él, entonces ya está, Dios está saliendo de su orden. Y Él no lo va a hacer. Porque yo no puedo salir a levantar una congregación cuando mi padre espiritual no me ha establecido, no me ha enviado. Amén. Entonces vemos esa confusión hoy cuando hablamos con la persona, la persona te confronta y te dice, no, Dios me habló. Dios me habló. Ok, entonces ahí entonces vemos qué Dios es que nos está hablando. ¿Cuál es el Dios que está direccionando? ¿Cuál es el Dios que estamos nosotros escuchando? Porque la palabra dice en Génesis 1 que cuando Dios habló, lo primero que trajo fue orden a la tierra. Amén. La palabra de Dios cuando viene para traer orden, viene para sacar el caos, para sacar la confusión, para sacar la tiniebla, la oscuridad, lo oculto. Amén. Entonces, Dios habla a través de seres humanos, Dios habla a través de visiones, Dios habla a través de sueños, a través de la oración, palabras y pensamientos que pone, como decía el apóstol. Amén. Dios te habla a través de una canción, de una música, Dios te habla. Dios habla a través de señales, metáforas. Amén. Por ejemplo, le digo a Jeremías apóstol, le digo, Jeremías, ¿qué tú ves? Te muestra una cosa que significa otra cosa. Digo, yo veo una vara de almendro. Dice, bien has visto, Jeremías, porque yo apresuro mi palabra para ponerla en tu boca. Entonces, Dios te habla a través de la economía, Dios te habla a través de la familia. Entonces, es necesario, apóstol, es necesario que aprendamos a escuchar correctamente la voz de Dios. Sí, ese es otro punto. Porque muchas personas dicen, no, yo escuché la voz de Dios, pero cuando viene a ver, Dios no le ha hablado nada de eso, ni parecido. Amén, amén, Sí. amén. Sí, la palabra de Dios te empodera, como decía el apóstol. Amén. La palabra de Dios provoca en ti una pasión ardiente. Aunque se te levante en la oposición, aunque se te levante quien se te levante, tú tienes una pasión dentro de ti que genera una voluntad para hacer lo que esa voz te habló. Por ejemplo, lo vemos en Abraham, lo vemos en Isaac, lo vemos en Jacob, lo vemos en los patriarcas. Amén. Amén. Lo vemos como el apóstol predicaba en la semana pasada acerca de Jeremías, que Jeremías tenía una pasión tan fuerte por Dios. Dice que ese fuego lo quemaba. En una ocasión quiso callar, dice, quise sufrirlo, pero no pude. Tuve que hablar aunque no quise, porque él escuchaba la voz de Dios. Amén. Alcedo, como tú nos has estado diciendo, estoy muy de acuerdo. Aquí tenemos un gran hombre de Dios, que cuando el Silvio habla, tenemos que escuchar porque sé que es Dios que nos está hablando. Amén. En muchas ocasiones, sé que usted recuerda porque hace mucho que nos conocemos, ya tanto cuando usted ha predicado en la congregación central, como cuando yo estuvimos allá dando un taller de líderes, usted me habló y me dijo, la misma unción que está en el que está predicando, también estará en ti. Por ejemplo, estaba haciendo una demostración de sanidad donde oraba por los enfermos y los enfermos instantáneamente eran sanados. Usted me dijo, la misma unción que está en estará en ti. Al día siguiente voy yo a mi trabajo, me dice una persona, te duele la cabeza, sé sana, te duele un pie, sé sano, me duele la columna, sé sana. Acuérdate que le conté eso. Y que cada vez que usted habla, yo sé que es Dios que me está hablando, por eso yo sé que Dios habla a través de usted. Usted es un gran hombre de Dios, por eso me place tenerla aquí en este lugar y a ti también. Aleluya, amén. Muchas gracias, muchas gracias. No, y qué bueno, porque fíjate, no debemos de obviar la manifestación. Amén. Las manifestaciones son buenas, ¿verdad? Pero no debemos tampoco obviar el mensaje, ¿verdad? Amén. La palabra que Dios trae, porque cada manifestación trae un mensaje. Amén. ¿Tú ves? Entonces, ¿para qué? Para Dios direccionar, para que tú entiendas por qué se aparece. Siempre que aparece Dios habla, Dios se manifiesta, entonces Dios trae el mensaje. Amén. Y eso es lo que en este tiempo la gente no ha podido entender. Bueno, yo tuve una visión, pues entonces tengo que escuchar a Dios. ¿Verdad? La visión trae dirección, ¿verdad? Y trae propósito. Entonces, ahí es donde mucha gente se queda en la aparición, en la visión, en la manifestación, pero entonces tienen problemas para escuchar a Dios. Entonces
en lo que Dios quiere. Apóstol, usted habla que tienen problemas de escuchar la voz de Dios. Y sabemos que el 95%, si no me equivoco, del pueblo de Dios no escucha la voz de Dios. Entonces se pregunta y dice, pero ¿cómo? No tengo dirección, no sé para dónde ir, no sé qué escoger, no escucho a Dios. Entonces, ¿qué usted cree que esté sucediendo? ¿Y cómo esas personas pueden escuchar la voz de Dios? ¿Qué deben hacer? Fíjate, si nosotros nos damos cuenta de la vida de Pablo, Pablo fue completamente vaciado. Pablo fue completamente transformado. Para esto tenemos que ser transformados. Amén. Tenemos que ser vaciados. Tenemos que quitar toda manifestación de hombre, toda sabiduría humana. Tenemos que dejar que sea Dios quien nos guíe, que sea Dios quien nos dirija. Y vaciarnos en el Señor. Decirle, Señor, toda mi pasión, toda mi vida, todo lo que sé. Pablo dijo, todo lo que he aprendido, todo lo que sé, lo doy por basura con tal de ganarme el conocimiento de la que me llamó. Amén, amén. Y ahí es donde está el problema. Hay gente que con buenas intenciones, ¿verdad? Pero tienen el instinto del corazón por hacer algo, ¿verdad? Por decir algo. A veces dicen que Dios me habló, pero en realidad es un instinto del corazón. O sea, Sí. aquella gente que sí saben que por sí mismos no pueden hacer nada. Aquella gente que sí saben que necesita a Dios. Aquella gente que necesita y que ama y que quiere ser guiado por el Señor. El Señor te va a hablar, el Señor te va a dirigir, el Señor se va a glorificar. Amén, gloria al Señor. Así es. ¿Qué tú nos podrías decir sobre esto? Sí, es problemático. Y más que nosotros estamos enfrentándonos a una situación muy difícil en estos últimos tiempos, que es, por así decirlo, que es el anticristo, por así decirlo, porque mucha gente está esperando el anticristo, la manifestación de un hombre, pero el anticristo ya está, dijo Juan. Sí. El anticristo es antiunción, el anticristo es antiungido. Entonces vemos un anticristo, por ejemplo, la gente hoy en día le está poniendo más énfasis, por así decirlo, a la teología, que a buscar la presencia de Dios. Muy cierto. Entonces, hoy vemos que los demonios se tratan con psicología. Cuando los demonios hay que echarlo fuera de la persona. Echarlo fuera. Entonces, vemos que hoy le ponemos mucho carácter, mucho énfasis a la filosofía. Entonces, hay tantas cosas que nos vamos llenando de tantas cosas humanas, y de tanto conocimiento humano y conceptos humanos, que el conocimiento no es malo y el estudio no es malo, pero debemos de hacer una separación entre ambas cosas y posicionarnos, no irnos a ninguno de los dos extremos. Sino que nosotros debemos tener el estudio, pero tener una intimidad con el Señor. Amén. El apóstol va a una palabra muy cierta, y es que debemos despojarnos de todo conocimiento humano, de nosotros mismos vaciarnos, para que la palabra de Dios, cuando venga a nosotros, entonces haga un efecto en nosotros. Muy cierto. Amén. Porque estamos viviendo delante de una generación, por así decirlo, que hoy en día tuve muchísimas iglesias, una aquí, otra aquí, otra aquí, otra allí, otra aquí, otra aquí. Pero cuando tú le preguntas a una persona de esa, ¿quién te envió? ¿Quién te unió? Dios me envió. ¿Cuál es tu cobertura? ¿Cuál es tu padre espiritual? ¿Cuál es tu casa apostólica? ¿Dónde tú estás establecido? ¿Quién es el hombre que a quien tú le das cuenta? No te saben, solamente te dicen que Dios le habló que hicieran tales cosas. Sí. Entonces vemos que esto está trayendo confusión tanto a los creyentes como a los no creyentes. Sí. Y yo digo que los no creyentes, apóstol, son más afectados. Más acertado. Porque a nosotros como pueblo, como iglesia y cuerpo de Cristo nos ven divididos. Nos ven divididos. Entonces, cuando la palabra de Dios viene, yo dije ahorita, recalco eso, trae un orden. Trae un orden divino, un orden del cielo. En el cielo se hace una sola voluntad. Amén. La voluntad del Padre. El Hijo, el Espíritu Santo se someten a la voluntad del Padre. Los ángeles se someten a la voluntad del Padre. Allí usted no tiene una decisión propia, usted no va a hacer cosas individuales por usted, sino que todo lo que el Padre habla es lo que se hace en común acuerdo. Amén. Entonces nosotros como cuerpo de Cristo, si escuchamos correctamente la voz de Dios, ¿cómo sabemos que un hombre escucha la voz de Dios? Cuando un hombre anda en orden. Amén. Cuando una persona anda en orden, sabemos que esa persona está escuchando la voz de Dios. Cuando una persona se somete a su líder y reconoce a su líder, a su padre espiritual, sabemos que está escuchando la voz de Dios.
quizás no esté escuchando la voz de Dios audible, pero de alguna manera Dios está hablando a su vida. Amén. Apóstol Exilio, es bueno saber que estoy delante de hombres de Dios que están en representación de nuestro Señor Jesucristo, y las personas que nos están viendo pueden estar en confianza con nosotros y saber que Dios va a hacer algo nuevo en sus vidas. Sabemos que la palabra de Dios tiene poder, tiene autoridad, que estas palabras no van vacías, como el apóstol acaba de decir. Apóstol, cuéntenos, estamos viendo que una generación está por despertar, y esta generación para despertar tiene que escuchar la voz de Dios. Entonces, ¿cuál es la posición de los líderes hoy en día, como ustedes, los apóstoles, los pastores, o nosotros los que trabajamos con jóvenes? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué es lo que debemos hacer para nosotros poder levantar, guiar a esa generación que viene? Sabemos que escuchar la voz de Dios es algo imprescindible y que debemos hacer sin dudarlo. Pero hay algo más que se necesita. ¿Qué es lo que se está necesitando? ¿Por qué esa generación no se levanta como tiene que hacerlo? ¿Por qué los jóvenes no le sirven al Señor como deberían hacerlo, con hambre, con sed? ¿Qué está sucediendo en el pueblo de Dios, apóstol? Sí, lo primero que el pueblo de Dios tiene que reconocer que necesitamos tener temor de Dios. Amén. Si el temor de Dios está en nuestra vida, nosotros vamos a ser guiados y dirigidos por el Señor. Amén. Mira, yo de verdad, como decía el hermano Marcelo, yo me identifico con los jóvenes. Amén. Yo sé que hay una generación marcada. Yo sé que después de mí vendrá una generación de gloria, una generación Así que es. teme a Dios, una generación que de verdad la gente va a entender que están ahí de parte de Dios. Amén. Entonces, ¿cuál es mi consejo? Mi consejo como pastor, ¿verdad? Es que esperen en el Señor, que se presenten con humildad, con honestidad, con sencillez de corazón. Si vemos a los apóstoles, ¿no? Fueron tan usados por el Espíritu Santo, pero ellos eran humildes, ellos eran sencillos, ellos no hacían las cosas buscando su propia conveniencia, ellos hacían las cosas para el Señor. Ellos sabían que estaban puestos aquí en la tierra para bendición de los hombres. Amén. La gracia de Dios en ti es para bendición de los Amén. hombres. La gracia y el favor de Dios en ti es para que tú bendigas al hombre. Amén. Entonces, lo primero que tengo que entender, que si algo soy, que si algo puedo hacer, es por el Señor. Y todo lo que hago debo de hacerlo por el Señor, por esa pasión, por ese amor, por ese gesto de la cruz. Amén. Entonces, cuando hagamos, ¿verdad?, de esto de corazón y esperamos con humildad, te aseguro, Dios va a hablar a tu vida. Te aseguro, tú vas a marcar la diferencia. Te aseguro, va a ver a un Dios vivo obrando. Yo lo he visto. Amén. Y he tenido la oportunidad, ¿verdad?, de levantar 14 congregaciones que están Gloria en a Dios. crecimiento, Amén. todas están en crecimiento. Y yo no tuve la oportunidad de ir a la universidad, yo no soy ni siquiera bachiller, yo hice un tercero de la primaria en aquellos años, ¿verdad? Y yo creo, y fíjate, que un pequeño testimonio bien rápido. Cuando yo me convertí, yo pensé irme a estudiar. Y el apóstol Lucas me dijo, el Señor me dice que te diga que te quería así, porque va a ser un testimonio. Amén. Para que vea, para que te conocía y te conozca hoy, sepan que Dios trabaja con quien Él quiera. Amén. Amén. Y he visto la mano del Señor obrando, he visto el favor de Dios donde quiera que estoy. He visto cómo Dios ha honrado en nuestra vida. Yo me siento completo. Yo le digo a los jóvenes, esperen. Yo le digo a los jóvenes, esperen que hay un Dios fiel, que hay un Dios vivo. Y por eso tú siempre me vas a ver con los jóvenes. Me gusta comer con ellos, estar con ellos, ando con ellos, ¿verdad? Para que ellos vayan empapándose, absorbiendo y viendo cómo Dios puede hacer las cosas con el hombre, aunque no tenga nada, aunque no sepa nada, pero sí sabe que tiene a Dios. Amén. Sabe Wow. que está haciendo la voluntad. Sorprendente. Es lindo, es hermoso. Sí. Es más difícil porque la naturaleza humana se opone, la carne se opone, pero cuando tú matas la carne, el espíritu te vivifica. Amén, Así amén, es. amén. Entonces cuéntanos, ¿cómo ha sido tu experiencia con el apóstol, con ese gran hombre de Dios? Sí, mira, en verdad el crecimiento que va en evolución en mi vida, le doy gracias a que el Señor me habló
a las 4 de la mañana. Porque no se trata de, como estamos hablando desde el comienzo, de que tú supones tú que tú escuchaste a Dios, porque mucha gente suponen que escuchan a Dios. Yo estaba en la congregación, yo nací en la congregación espiritualmente. Luego yo me fui de la congregación, me fui al sistema pentecostal. Aunque yo estaba viendo señales, estaba viendo muchas cosas, estaba predicando en muchos lugares, había un vacío en mí. Y tú dirás, ¿por qué? Aunque yo le preguntaba al Señor, ¿por qué si yo estoy dando y de esta manera yo me siento vacío? Yo tenía deseo de escuchar una palabra viva, Amén. de escuchar una palabra de revelación en mi vida. Hasta que a las 4 de la mañana el Señor me dijo, Alcedo, si tú quieres ser bendecido, conéctate a la fuente donde yo te conecté en el principio. Ay, santo. Entonces yo tuve que humillarme cuando yo tenía toda mi gente que tienen un concepto religioso, una mentalidad, una estructura, por esa voz, Amén. decirle, me dijo, Alcedo, te van a querer dañar el testimonio, van a querer, van a salir a discriminarte, van a decir que ya tú no eres cristiano. Me dijo, yo le dije, Señor, si tú eres que me manda, tú me respaldarás. Yo, no importa lo que digan, yo me voy para mi casa otra vez. Entonces cuando yo llego, que me pongo bajo la autoría, bajo el manto, a reconocer el manto de este hombre, a reconocer la paternidad en este hombre, entonces es que yo comienzo a una evolución sobrenatural en el ministerio en mi vida. El apóstol está siendo testigo de cómo Dios me ha ido levantando con la palabra de poder, con la unción en la administración, con una palabra profética muy precisa para la gloria de Dios. Y yo todo lo doy gracias primero a Dios y gracias a este hombre. Amén. Porque me está instruyendo como un padre, me está dirigiendo y yo estoy escuchando la voz de Dios a través de la palabra en este hombre. Tú le hiciste una pregunta muy buena al apóstol, y que él piensa o qué necesita esta generación, porque es una generación que se ve como que no despierta. Lo primero que nosotros, que ya Dios, por ejemplo, no tengo un ministerio todavía, Dios me está levantando al lado de este hombre. Pero todo líder que tiene un ministerio necesita ser empoderado primeramente. Es mi concepto, porque la palabra dice que cuando habían profetas en Antioquía y maestros, Dios habló y dijo, apartarme a Saulo y a Bernabé para la obra que yo le he llamado. Dice que ellos ayunaron, oraron, impusieron sus manos y lo enviaron. Entonces, lo que yo veo hay una activación en los líderes. Apóstol, los líderes estaban activos. Entonces nosotros necesitamos estar activos para poder activar la generación, despertar los dones, los talentos, la gloria de Dios que está sobre ellos, ese peso, ese capó que está sobre ellos, esa grosura de Dios que Dios ya depositó en ellos, ese león que está durmiendo. Entonces los líderes necesitan ser empoderados. Y no podemos nosotros entretener a esta generación que viene subiendo, sino empoderar. Porque nos estamos derivando mucho por los entretenimientos. Y estamos entreteniendo a esta generación y entreteniendo a esta generación, y el tiempo está pasando y Cristo viene. Y hay una generación que tiene que tomar el manto de la generación que está. Por lo tanto, cuando el apóstol esté, debe de haber un Josué, debe de haber un Josué, debe de haber un Eliseo, que ese hombre pueda decir, tú eres el hombre que yo reconozco que debe de seguir con este manto, yo me despojo, yo te lo entrego, y ese hombre siga entonces empoderando a la próxima generación. Amén, amén, muy de acuerdo, totalmente de acuerdo con lo que tú nos estás diciendo. Apóstol, para concluir, por causa de tiempo, esto está sorprendente, esto es un tema poderoso. Me gustaría que usted le diera un consejo a esas personas que nos están viendo, una palabra de motivación para que ellos la reciban en esta hora. Como te decía ahorita, yo creo que lo primero, y le exhorto a los jóvenes, a los que sienten un llamado del Señor, que tú sabes que Dios te está llamando, que esperen, como decía el hermano Alcedito, esperen a ser establecidos, que el Señor lo establezca, que haya un ministerio de reconocimiento que reconozca que es el tiempo para tú trabajar, que es el tiempo para tú ir y restaurar, que es el tiempo donde Dios ha marcado para que tú fluyas en la gracia y en el favor que Dios quiere que
que tú fluyas. Amén. Eso es mi consejo para esta generación. Eso yo se lo digo a los jóvenes. Y no se lo digo porque yo quiero que ellos o lo quiero mantener sentado ahí, no. Se lo digo porque yo tengo experiencia. Y yo sé que mi padre espiritual supo establecerme en el tiempo, conoció el tiempo, conoció mis dones, conoció mis talentos, conoció lo que Dios había depositado en mí. Y cada paso Él lo iba dando. Y yo fui guiado y dirigido. Entonces yo espero que esta generación, que los jóvenes que nos escuchan, también puedan tener la capacidad para esperar. Amén. Sí, mi hermano, que podría decirle como joven también a las personas que nos están escuchando, porque así lo joven también, aunque es un poquito mayor que nosotros, pero su espíritu es joven. Amén, amén. Podemos verlo siempre sonriendo, podemos verlo siempre, ¿cuándo hay que ir para la loma? Siempre está trabajando, siempre que yo lo llamo, dígame apóstol, aquí trabajando. Y yo, no, usted siempre está trabajando. Sí, siempre construyendo. Entonces, la juventud no tiene que ver con la edad física que tenemos, tiene que ver con una actitud. Ok, sí. Yo, en lo personal, yo le exhorto a cada persona que nos ve a través de este medio, que siente un llamado, como el apóstol decía, todo llamado, todo ministerio comienza sirviendo en la casa. Lo vemos en Samuel, lo vemos en Eliseo, lo vemos en los apóstoles. ¿Cómo comenzaron sirviendo? Lo principal es que usted debe servir en la casa, esperar el tiempo de Dios y honrar el manto del hombre y reconocer el manto del hombre que está delante como cabeza, como padre espiritual. Porque si Dios depositó una palabra en tu espíritu, en el tiempo de Dios esa palabra se va a cumplir. Amén. Y yo creo que la generación, los planes de Dios nadie los va a frustrar. Amén. Dios va a hacer lo que dijo que va a hacer por encima de toda oposición. Nosotros, como decía el apóstol, solo debemos de honrar, esperar y buscar la presencia de Dios sobre todas las cosas. Amén. Amén. Muy de acuerdo. Bien, ya han escuchado, gracias al Señor que tenemos a dos hombres de Dios delante de nosotros y me siento más que honrado, vuelvo y repito, que ustedes estén aquí con nosotros, apóstol. Usted sabe que este programa es suyo y el tuyo también, mi hermano. Y nos sentimos más que honrados de que ustedes estén con nosotros, trayendo una palabra poderosa de Dios para todos esos jóvenes y todas esas personas que nos están escuchando. Muchísimas bendiciones. Muchas gracias. Amén. Gracias. Bendiciones. Gracias a ti. Amén. Y a todos ustedes que nos ven, no se pierdan el próximo programa de Jóvenes con Visión. Hasta luego. Bye bye. Okay.